Hola, muy buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos conmemorar el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel. Para ello hemos hablado con el portavoz de la Embajada de Israel en España, que nos va a dar una perspectiva histórica de este acontecimiento. Nos lo cuenta en el siguiente vídeo. Buenos días. Hoy, como dice Esther Levy, como nos ha dicho nuestra presentadora, tenemos aquí en el estudio a Edwin Yabó, que es portador de la Embajada de Israel. Buenos días, Edwin. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estamos celebrando el 60 aniversario de la formación del Estado de Israel. Por eso, nuestro programa quiere traerles varias emisiones que tengan relación con estas celebraciones. En esta ocasión queríamos preguntarle a Edwin cuál es la relación y la importancia que tiene el Estado de Israel para toda la diáspora, especialmente también para España. Yo creo que es central, es uno de los hitos históricos más importantes de la historia judía, de la historia del pueblo judío, y cuando se habla de historia del pueblo judío se habla de historia de miles y miles de años. Se pone el 60 aniversario del Estado de Israel, que en principio en términos de vidas humanas es poco tiempo y por supuesto mucho menos en términos históricos. Sin embargo, la revolución que significa la instauración del Estado de Israel para el pueblo judío en la diáspora es central. Creo que es hoy en día el eje de la identidad judía en todo el mundo, el eje de la creación cultural judía en todo el mundo. Es el faro, es el centro hacia donde todas las comunidades judías de la diáspora miran, y su influencia es de tal magnitud que creo que hoy en día no se podría hablar de una identidad judía moderna sin la existencia del Estado de Israel, ¿no? Es muy difícil concebir una vida hoy en día, en el siglo XX, post Segunda Guerra Mundial o siglo XXI, sin la existencia del Estado judío, del Estado de Israel. Pero antes incluso de esta formación del Estado, ¿ha habido una relación y una unidad entre esta diáspora y un pensamiento con este Estado? ¿Cuál es esa idea? El pueblo judío siempre tuvo una identidad, fue siempre una unidad con sensación y sentido de unidad de pueblo. Durante muchos años la religión fue lo que amalgamó a las distintas poblaciones judías del mundo. En muchos casos la lengua, se utilizaron distintas lenguas del pueblo judío. El pueblo judío a lo largo de su historia tuvo distintos dialectos y lenguas con los que habló. Por ejemplo, una de ellas es el judeo español o el sefaradí o el ladino, que durante cientos de años hasta el día de hoy se puede oír en distintas comunidades de los Balcanes, Turquía, Grecia. Pero el hebreo también es una de esas lenguas que permaneció durante todos esos años como idioma en común de las distintas comunidades dispersas por el mundo, ¿no? Y Israel es central en la idea básica de la identidad del judío. En todos los rezos figura los rezos de Israel. La tierra de Israel está tan relacionada con la identidad judía, tanto como el pueblo, tanto como el idioma, tanto como la Torá, la Biblia, ¿no? ¿Qué se celebra exactamente? ¿Cómo es esta formación del Estado hace 60 años? Hay un hecho histórico que es bisagra, ¿no? Es el caso Dreyfus, de muchísima importancia para la creación del movimiento nacional judío. El caso Dreyfus, famoso caso que fue escándalo a principios del siglo XX, en la que se acusa a un capitán francés de traición con argumentos totalmente falsificados e inventados, que, aprovechando los sentimientos de antisemitismo que había en aquellos momentos en Europa a principios del siglo XX, bueno, se lo acusa, se lo degrada de su rango militar y se lo manda al exilio a la isla del Diablo en el Caribe. En ese acto de degradación de su rango militar había un periodista. Nuestro héroe nacional, a propósito, no es un general, es un periodista, y se llamaba Teodoro Herzl, y estaba cubriendo el caso Dreyfus, cubriendo el acto de degradación del capitán Dreyfus,
y evento que lo conmocionó, ¿no? Y escribe un pequeño libro, muy pequeño y de recomendable lectura. Es increíble leer hoy en día, con la existencia del Estado de Israel, leer el libro que él escribe, y escribe el libro bajo el título El Estado Judío, en alemán lo escribe, ¿no? Ese es el punto en el que la nación judía, la identidad del pueblo judío, se cristaliza en un movimiento político que busca lograr en el terreno la reinstalación, la refundación de un Estado judío. Es así como se crea, ¿no? el movimiento político del pueblo judío, llamado movimiento sionista. ¿En qué año? Estamos hablando de 1800, el caso Dreyfus es finales del siglo XIX, pero estamos hablando del libro, estamos hablando de 1897, 1898. En menos de 50 años se crea el Estado de Israel, ¿no? Que en ese momento es como hablar hoy en día de vamos a crear de aquí a 50 años un Estado para, no sé, para un pueblo que esté disperso por el mundo y que busque establecerse y reunirse en un mismo lugar. Edwin, ¿cómo ha sido la relación, cómo ha sido el desarrollo de estos años en el Estado de Israel? Bueno, ya van unos 21, 22 años, desde 1986 en que se establecen las relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y España. Y lo mismo que la historia judía en general, se trata de relaciones muy nuevas y muy antiguas, ¿no? Porque la relación que hay entre España y el pueblo judío va pues muy profundo en la historia, tiene una importancia para el pueblo judío muy grande. Y desde Israel se mira a España con mucho cariño, con mucha cercanía. Yo siempre digo que los israelíes nos sentimos en España muy, muy, muy a gusto y muy, muy como en casa, por el clima, la idiosincrasia de la gente. Estoy convencido que nos adaptamos a España mucho más rápido que cualquier otro europeo, que tal vez por estar en Europa se podría pensar que deberían sentirse más afines. Yo creo que desde Israel en la otra punta del Mediterráneo estamos muy compenetrados con la idiosincrasia española, ¿no? De hecho, es curioso, pero en Israel el español forma parte también de la cultura general y de la calle, ¿no? Claro, tanto por el legado sefaradí, que se puede oír todavía en muchas ciudades de Israel, comunidades de judíos sefaradíes que volvieron de Turquía, de Grecia o de los Balcanes, o por el hecho de haber estudiado el español en Israel actual. Es un idioma muy, muy, muy buscado, muy aprendido, muy estudiado por los medios de comunicación también, ¿no? Por la influencia cultural. ¿Y cómo podría darnos un análisis de las situaciones que vive Israel actualmente? ¿Corresponde con el proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado ese proyecto? El proyecto de Estado, dices. Sí. Yo creo que el proyecto de Estado es un desafío constante. Es increíble desde mi punto de vista ver que una sociedad tan pequeña, en las condiciones de tanta adversidad, haya podido lograr los logros que ha tenido el Estado de Israel. Y al margen de lo tecnológico y de lo económico, me refiero a lo social. Al margen de los... Realmente hoy en día Israel es de punta, ¿no? Es de punta en todo lo que tiene que ver alta tecnología, por ejemplo. Pero a mí me asombra más que un Estado tan joven y tan pequeño, con tan poca población, tiene unos 7 millones de habitantes hoy en día, haya logrado durante 60 años solamente fortalecer la democracia y no haberla debilitado a raíz del conflicto constante en el que estamos. Conflictos muy duros vivimos en el pasado con vecinos con los que hoy tenemos paz, y todavía, por desgracia, continuamos teniendo con nuestros vecinos más cercanos, los palestinos. Edwin, ¿y cuál es la visión de futuro? ¿Cuál es el futuro para este Estado? ¿Sabes lo increíble? Este conflicto de que tanto se habla y tanto se ve en los medios de comunicación no sufre de falta de solución.
Existe una solución para el conflicto palestino-israelí y creo que incluso sabemos en un 80 o 90% cómo se ve esa solución. Las fronteras entre el Estado de Israel y el futuro Estado palestino, otra vez, están entre un 80 y 90% ya delimitadas. Lo sabemos todos, tanto palestinos como israelíes, cuál es esa solución. Y la comunidad internacional también lo ve de la misma forma. Es decir, que en forma increíble, paradójica, no sufrimos una falta de solución, tenemos la solución. Hay que hacer dos estados, uno para el pueblo palestino que pueda vivir en forma pacífica y democrática al lado del Estado de Israel, como buenos vecinos, haciendo sus fronteras, creando sus instituciones democráticas para poder convivir en paz entre ambos pueblos. Sobre el tema de Europa, Europa tiene un papel fundamental. El proceso de paz que por desgracia terminó con el comienzo de la segunda intifada en el año 2001, bueno, llevaba el proceso de paz el nombre de una capital europea, ¿verdad? El proceso de Oslo. Y muchos de los puentes que se han tendido entre Israel y el mundo árabe se han tendido gracias a la intervención europea. Nosotros consideramos que Europa tiene que tener una actuación de importancia, un rol de importancia, y de hecho consideramos que lo tiene. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por celebrar con nosotros estos 60 años, que esperamos que tengan una continuidad de paz, de nueva paz con sus vecinos y además con un pleno desarrollo de todas las potencialidades que ha iniciado Israel durante estos años. De verdad, muchísimas gracias.